Iniciamos una nueva charla, la tercera de esta Pamplona espléndida de la década del 65 al 75. Tratamos ahora la tercera lección de este primer y segundo ensanche con la calle Yanguas y Miranda, la avenida del Ejército. Toda esta década se había, podríamos decir, iniciado el año 63 con el asesinato del presidente de Estados Unidos, Robert Kennedy. Este asesinato marcó una antes y después en la historia de Estados Unidos y también en parte del mundo. Él era un primer presidente católico del país, era un presidente demócrata que sucedía a Eisenhower, el general de la Segunda Guerra Mundial, el que había unido España a Occidente con su visita en el año 59. Él procedía de familia irlandesa, migrantes irlandeses, y aportaba una nueva política a los Estados Unidos, una política más fresca, más novedosa, más abierta. En cierta manera, su asesinato supuso una tragedia para Estados Unidos. Hay quien dice que es el comienzo de la decadencia de Estados Unidos. Se ha hablado de quién pudo estar detrás de ese asesinato, se ha hablado de los elementos reaccionarios del país, y no sé por qué nunca se ha buscado el origen en donde más probablemente esté. Él había visitado Berlín, había humillado a la Unión Soviética en su visita a Berlín, mostrando cómo podía ser que un paraíso socialista necesitase murallas para que sus habitantes no huyeran del país. Había humillado al comunismo en la crisis de los misiles de Cuba, obligándoles a retirar los misiles. De cierta manera, él consideraba el comunismo su gran enemigo, y realmente lo era. La Unión Soviética, que había realizado sin ningún temor, como en parte también Estados Unidos, asesinatos selectivos en los países que había querido desmontar gobernantes, no veo por qué no iba a acabar con este hombre que era un gran peligro por su enorme popularidad en todo el mundo. Porque si no hubiera sido por su asesinato, él había iniciado el programa espacial y, en cierta manera, Estados Unidos estaba en un momento cumbre de su historia. Era el momento, en cierta manera, de máxima expansión, de máximo prestigio, y se demostró años después con la llegada del primer hombre a la Luna. En cierta manera, la arquitectura de estos años en España va a reflejar, porque España estaba en cierta manera un tanto aislada de Europa, no tanto, pero llevaba su propio camino y muestra una época de gran expansión, de gran optimismo, de gran prestigio, poco lo que podía haber sido Estados Unidos. Pero aparece también la guerra del Vietnam, que va a ser la primera guerra en que va a perder Estados Unidos, enfrentada en el fondo también al comunismo ruso y al comunismo chino, y que va a suponer una tragedia para la juventud americana. A partir de ella van a iniciar las protestas, van a surgir los movimientos hippies y, en cierta manera, la decadencia del poder militar americano. Es la época también, los edificios que vamos a ver, a mí me emociona pensar que coinciden con la época terrible de la Guerra Fría, cuando el muro de Berlín era el símbolo de un paraíso socialista que no dejaba que sus ciudadanos pudieran moverse libremente, ni por su país, ni por supuesto salir al exterior. Es el momento de máximo enfrentamiento entre los dos bloques, entre dos concepciones del mundo. Los dos habían ganado la Segunda Guerra Mundial derrotando a Alemania, pero que claramente estaban enfrentados en una guerra a muerte, no solo en Berlín, en Alemania, sino en todos los continentes. El resultado al final cotidiano de ese muro es la muerte de los pobres inocentes, de un electricista que fue disparado y murió desangrado entre las dos alambradas del muro. Es la época también en que Israel se debate contra sus enemigos árabes en la guerra de los 6 días, donde toman una victoria clara de Israel, donde toman Jerusalén, y años después la guerra del Yom Kippur, el año 74, donde Israel es sorprendido y realmente, aunque quedó en tablas, podía haber sido, de haberse continuado más la guerra, Israel habría sido derrotado, si no es por la ayuda de Estados Unidos, y marca en cierta manera un impasse en la expansión de Israel. Es la época del Nasser, general Nasser, que transforma a Egipto en un país moderno y que hubiera estado muy ligado a Occidente si Occidente le hubiera prestado los fondos que necesitaba para construir su gran sueño, que era la presa de Asuán. Como Occidente se negó a dárselos, se volcó hacia el mundo soviético. Y es la época de una revolución que fue una revolución de cartón, pero que realmente va a influir muchísimo en la sociedad. La Revolución de Mayo del 68. Unos niños de papá, burgueses, malcriados, que se rebelan porque no quieren examinarse. Pero a partir de ella
se va a iniciar el dominio de la izquierda en todos los medios de comunicación, en la prensa, en la televisión, se va a iniciar la destrucción de la familia tradicional, la destrucción del hogar, en cierta manera un movimiento muy bien preparado, desde luego por las izquierdas, que a partir de entonces van a dominar la opinión pública hasta hoy en todo el mundo prácticamente. Lo que nos asombra es que este movimiento de niños malcriados derrocara a De Gaulle, que tuvo el apoyo de millones de franceses que se manifestaron después de estas protestas en contra de estos estudiantes burgueses. Pero él dejó caer su gobierno cuando tenía que haberse mantenido a costa de lo que fuera. Porque estos burgueses que se manifestaban en mayo del 68 no dijeron ni una sola palabra de la invasión rusa de Checoslovaquia. No hubo ni una sola palabra de aliento para estos jóvenes que sí que buscaban la libertad y que fueron oprimidos por los tanques soviéticos. Ni hubo ni una sola palabra para los que caían cada día en el muro de Berlín. Es la época del pontificado de Pablo VI, el Papa que vio cómo la Iglesia quedaba imbuida de todas estas doctrinas que destruían la tradición, destruían, en cierta manera, todos los ritos de la misa y hicieron que tanta gente abandonara la Iglesia, en una de las mayores crisis que ha tenido el catolicismo. Es decir, este mundo que en cierta manera aparece como muy fuerte, pero que realmente está sumido en unas guerras, crisis terribles, refleja muy bien lo que pasó también la arquitectura, por ejemplo, con los arquitectos. Esta es la Villa Savoya de Le Corbusier. Fijaros, es anterior a la Segunda Guerra Mundial y es una villa optimista, con estos pilares ligeros, una villa casi renacentista, que habla de un mundo nuevo, luminoso, de terrazas, abierto. Pero después de la Guerra Mundial, estos arquitectos, todos en general, cambian de actitud y se vuelven a una arquitectura fuerte, donde el hormigón aparece, donde toda la dulzura ha desaparecido, donde parece casi un búnker defensivo frente a la historia. Está la unité de habitación. Y esto se va a dar en toda la arquitectura. La arquitectura que vamos a ver es una arquitectura que pasa de ese optimismo de los 60 a una arquitectura poderosa, fuerte, casi como un búnker, bunkerizada a la defensiva, con una gran escala, una gran potencia. Es decir, consigue una escala mucho mayor que la que había conseguido en los 60. Es realmente emocionante y es casi el punto final de la arquitectura occidental, el canto de cisne de esta arquitectura que tenía orígenes tan antiguos. Pero es lo mismo que pasó en el Renacimiento. En el primer Renacimiento, Botticelli pinta esta Simonetta Vespucci como la primavera que nace, Venus que nace del mar, como en un mundo confiado, optimista, ingenuo. Y años después Miguel Ángel pinta a la Sibila, pinta a la mujer ideal como esta mujer fuerte, temerosa, violenta, a la defensiva. Y es lo mismo que pasará en la arquitectura de Brunelleschi, con estos pilares tan elegantes, tan delicados, con estos frisos tan suaves. Le va a suceder esta arquitectura tan rotunda, tan violenta, donde ya no hay sitio para la columna, sino que todos son pilastras embutidas en un muro enorme. Esto es lo que va a pasar en estos años. La arquitectura se va a volver a la vez grandiosa, a la vez de gran escala, a la vez maciza, a la vez a la defensiva, a la vez violenta. Fijaros, la arquitectura que había en Pamplona en los 60 es esta arquitectura tan delicada, donde aparece ya la terraza, pero aparece en contraste con los elementos verticales, con las ventanas, con sus barandillas pintadas de blanco, donde son edificios de una gran delicadeza, de un gran optimismo y a la vez de una gran ingenuidad. Las ventanas aparecen en ese paño, sin ningún temor, con esos recercos blancos. Veremos que esto ya no va a ser posible después. Aparecen estas otras torres, ese mismo contraste de huecos, humildes, por así decir, con la terraza, en este caso una terraza poderosa, protegida por esos flancos, con elementos ya verticales, pero que, como veis, a pesar de su altura, siguen repitiendo sin una pretensión de monumentalidad. O esta otra arquitectura, como veis, donde la terraza ya aparece, pero donde aparecen los elementos verticales, los huecos, con mucha ingenuidad en contraste con los elementos horizontales. Es un mundo optimista, ingenuo realmente, el de los 60. Esta otra arquitectura, también de esos años, en que ya está con una búsqueda espacial de gran volumen prismático, donde la terraza queda excavada, una arquitectura un tanto rebelde para esos años, pero que en cierta manera sigue mostrando la ingenuidad de los huecos, mostrándose tal como son,
a las grandes avenidas de la ciudad. O esta pieza que busca la unidad con la rotundidad de sus volúmenes, pero donde el balcón ya va cobrando más potencia, pero sigue estando ingenuamente abierto en mitad de la fachada, con todos los huecos apareciendo. Todo esto vamos a ver que va a dar paso a una arquitectura muy diferente. Hemos tratado hasta ahora las dos arquitecturas de este ensanche y ahora vamos a tratar la arquitectura desde la Caja de Ahorros Municipal, calle Yanguas y Miranda, y luego acabaremos en la zona de Navas de Tolosa, edificio singular. Es decir, todo este borde del primer y segundo ensanche. Empezamos desde aquí, esta gran manzana, y luego edificio del Bosquecillo y ciudad y singular. Como veis, estamos en el borde de la ciudad antigua, la ciudadela. Empezamos con esta pieza, que es una pieza fundamental. Es una de las piezas más hermosas que dieron estos años a la ciudad, una pieza fascinante y, como he dicho muchas veces, una de las piezas más bonitas de esta arquitectura de estos años en Europa y en el mundo, me atrevo a decir. Es una pieza que tendría que estar, parte ya está protegida, declarada monumento realmente nacional. Fue de los arquitectos San Martín, Sánchez de Muniain y Urtasun, los arquitectos extraordinarios que consiguen una pieza maravillosa. Formaba parte de la competencia que había en aquellos años entre dos cajas de ahorro muy poderosas, la Caja de Ahorros Municipal, la Caja de Ahorros de Navarra, cuyo edificio hemos visto en Carlos III. Esta era una caja como más, en cierta manera, más moderna, busca un solar ahí un poco en el borde del ensanche, la otra busca la mejor avenida del ensanche, la otra era más clásica, y esta era una caja un poco más, por así decir, buscaba más la novedad. También reflejan ambas de una maravillosa arquitectura. Luego se fusionaron, lo cual no fue bueno, y luego desaparecieron por la inercia de los políticos que entraron a gobernarlas. Y ahora Navarra no tiene ya ninguna caja de ahorros propia, lo cual es un desastre para Navarra. Entonces, bueno, fijaros, la pieza es una pieza maravillosa. Pensar que esta pieza, que de cierta manera busca el diálogo con la escala del ensanche, con la escala bajita de baja más 4, baja más 5 del ensanche, es una escala que va subiendo en medios niveles, en una espiral realmente maravillosa. Y esta que escapa ya de esa escala del ensanche tiene ya el volumen de una gran pieza clásica. Es un edificio tan fascinante, no sabría uno cómo clasificarlo. Tiene el elemento vertical en contraste con el tremendo cubo horizontal, el cubo horizontal realmente macizo, perforado, y el cubo de vidrio que está a sus pies. Fijaros la monumentalidad, este friso de la planta baja con estos enormes pilares aplastados por el peso de todo el edificio. Fijaros la secuencia tan maravillosa, casi un edificio por un lado mesopotámico, por un lado griego, por un lado árabe. Magnífico, contraste entre las verticales y la gran horizontal. Aquí están los elementos de servicio, de verticales que atienden al gran palacio cúbico. Aquí no se ven las plantas que salían de todas sus jardineras, que le daban un ambiente paradisíaco casi. Fijaros el precioso contraste vertical-horizontal. Es un edificio tan bien construido, con una presencia, con una escala tal, que es difícil encontrar edificios así, tan bonitos en España, quizá en Estados Unidos, pero tampoco en Hispanoamérica. Un edificio que a la vez alguien diría es un edificio griego, es como un Partenón horizontal, pero a la vez tiene mucho del mundo árabe, que España estaba tan unida al mundo árabe. Esas miradas defensivas ante un paisaje de desierto. Fijaros la entrada tan preciosa, con el artesonado en hormigón, realmente bellísimo. Es todo de una escala tan monumental, tan grandiosa. Este edificio tendría que estar todas las noches iluminado, cuidado, restaurado. Es una de las piezas de arquitectura navarra más espléndidas. Podía estar con Leire y con la Catedral de Pamplona, el Castillo de Olite como una de las grandes piezas de arquitectura navarra. Realmente es una pieza fascinante. Indica, si algún día no se utiliza como caja, podría ser perfectamente un museo de historia de Navarra o la gran biblioteca de Navarra, porque es un edificio tan emblemático. No me cansaría de fotografiarlo. Hay edificios que hay que buscarles la fotografía para
para buscar su mejor punto. A este no hace falta. Fotografías donde fotografíes, es fascinante todo lo él. Fijaros, este mismo detalle maravilloso. Todo él es una preciosidad. Y a partir de él, es un hito en la arquitectura pamplonesa, una puerta de la ciudad. Fijaros que ya a lo lejos vemos Baluarte y ahí vemos el singular y la gran ciudadela. Son dos elementos que flanquean, dos elementos que vamos a ver en esta charla, que flanquean la gran ciudadela renacentista. Y ahora nos metemos con esta gran manzana. Esto es una manzana fascinante, porque es el ejemplo de lo que van a ser estos años en la arquitectura pamplonesa. Fijaros, es una fachada que podría ser una fachada de una ciudad marítima, donde veis las terrazas lo dominan prácticamente todo, excepto en algún edificio. Esta sensación de búnkers, de mirada defensiva, pero a la vez tan elegante, tan aristocrática, tan clásica en muchas de ellas. Fijaros qué secuencia maravillosa. Pocas ciudades tienen una secuencia tan bonita de edificios. Fijaros que empezamos con uno que podía haber sido de la elección de los años 60, un edificio un poco anterior, este juego de mármoles, las pequeñas terrazas, y insinúa ya la aparición de este otro gran edificio. Este, como vimos, este podía haber sido de la elección anterior, donde aún la terraza no domina el frente, es un edificio aún más menos fuerte que estos ya que vienen ahora. Fijaros ya en este cómo aparece ese juego de dos mármoles diferentes, dos piedras diferentes, como esta va a dar inicio, estos elementos horizontales que nacen de esta, van a dar inicio a todas las grandes terrazas suavemente. Aquí podíamos buscar cuál era la carpintería original, probablemente sea esta carpintería de madera, con persianas de madera. Aquí aparece esta secuencia preciosa. Fijaros que aquí se echa en falta que esta es una de las fachadas más bonitas de Pamplona, echa en falta una mayor amplitud de acera. Aquí tenemos este primer edificio, lo veis, aparentemente son dos grandísimas viviendas, separadas por esta pieza de mármol que al final, si os fijáis, esta pieza envuelve, con este frente alto, envuelve todo el edificio. Claro, aquí ha habido cambios de carpintería, carpinterías muy bonitas, muy puras, muy amplias. No sé si fueron las originales o no, quizá las originales estaban partidas, con persiana de madera. Luego fijaros el interior, con ese elemento de mármol, es decir, hay un mármol que es más oscuro para el elemento interior y un mármol blanco que es el que protege siempre al mármol oscuro. Qué bonito. Mirar el portal también, qué precioso portal. También las terrazas son una maravilla. Creo que se ha cambiado quizá la barandilla. ¿Veis? El elemento del toldo. Alguien se asombra cuando viene a España, a Pamplona, y dice, ¿pero qué pasaba en España? ¿Por qué son edificios como para un clima muy caluroso y para los toldos y como la visión parecen fachadas marítimas? Pero es que uno luego va a Francia, va a Niza, a la gran ciudad marítima, y no encuentra edificios de esta categoría. Es decir, que en España en este momento, bueno, es considerado que se estaba haciendo la mejor arquitectura de Europa. Eso es algo asumido por casi todos los historiadores, ya desde los años 50. Fijaros, bueno, el tema de la entrada, tan bonito, con este mármol que ha protegido la entrada, y luego la madera, ese juego de mármol y madera, este detalle tan bonito también del techo que vuelve, y como aquí envuelve. Y sin embargo veis aquí un detalle como más clásico en la puerta, ¿no? Es muy bonito este juego de elementos muy abstractos, muy modernos, asimétricos, con elementos más clásicos en las puertas. Ahora también lo bonito que es este escalonamiento para dar paso al garaje. Ahora también esta separación gruesa entre las dos viviendas. Son casas fascinantes, realmente son casas muy grandes. Alguien puede decir, bueno, en viviendas sociales no se podía hacer esto. Sí que se podía hacer. Bastaba la actitud del arquitecto. Efectivamente, igual no había dinero para mármoles, pero se podía hacer con un ladrillo que marcase la horizontal, se podía hacer con piedra artificial. Claro, es también el tema tan bonito de los toldos, que en algunas de estas casas están preparado ya el hueco en la madera para que surja el toldo.
¿Veis? Es un mundo muy optimista y a la vez muy fuerte, está un tanto a la defensiva, está protegiendo. Ya no aparece nunca la ventana suelta, sino que está incorporada o a una franja horizontal o a un friso horizontal, como veis, todo está integrándose en una unidad mayor. Eso es muy típico de estos años. No se muestra ya con aquel optimismo de los años 60 la ventanita en la franja de ladrillo rojo rodeada del marco blanco. Y ahora viene otra pieza que me parece quizá el edificio más magistral de la arquitectura pamplonesa de viviendas de estos años. Fijaros qué detalle tiene aquí, con el gran vuelo de esta pieza unitaria de piedra que vuela, cómo aquí se echa hacia atrás creando esta especie de hundimiento para articularse con el edificio de al lado. Cuando uno compara los dos, da la impresión que este es un edificio como de la alta aristocracia que tiene sitio para hacer estos gestos y este no. Pero es realmente ha ocupado muy poquito. Esto le hace esta fuerza tremenda. Aquí, por desgracia, ha sido alterado el portal, y aunque se ha hecho un portal nuevo muy bonito, el portal antiguo era todo transparente, que iba mucho más con esta pieza maciza que dejaba en su interior ver todo el portal, con una entrada de garaje preciosa, controlada en vidrio desde la portería. Bueno, como veis, es un edificio, no sé el arquitecto que es, pero es apasionante. Mirar cómo ha articulado la madera al llegar a la piedra para colocar dentro el toldo. Es un edificio fascinante. Fijaros cómo también el antepecho, muy austero, tiene su espacio para la jardinera y luego aparece una pieza de vidrio y una pieza final de remate. Es un edificio que realmente no he visto, por ejemplo, en Madrid edificios de esta categoría. Por supuesto, tampoco en Europa, pero es que tampoco en Estados Unidos. Fijaros, ese hundimiento es una pieza de escultura. Es maravilloso, es realmente un edificio monumental. Tendría que estar absolutamente protegido como monumento principal de la ciudad. Veis, muchos que me estáis escuchando que siempre habríais pensado que estos son edificios realmente horribles porque han roto la escala de la ciudad, es verdad, porque han roto la ciudad de balcón vertical, pero quiero que os lo miréis y veáis la fuerza que tiene. Parece un pilono egipcio o la entrada a un viejo templo, un palacio antiguo. Mirarla, es verdad que son viviendas grandísimas, ¿no? Pero bueno, no pasaría nada porque hay una división. Fijaros la tremenda fuerza que tiene este espacio. Realmente es fascinante. Esto fue el movimiento moderno, esto fue lo que hizo la arquitectura moderna. Lograr esta absoluta libertad, este disfrute de la vida, con estas terrazas que además están protegidas. ¿Veis? Es un edificio al final que protege muchísimo a los que están dentro. Yo creo que esto fue el culmen de la arquitectura española europea de su momento. Lo que había nacido en los años 20 con una reacción frente a la burguesía, frente a la arquitectura de Belle Époque, que luego fue matizada por el clasicismo de los regímenes totalitarios, esa mezcla que se hizo en España de los dos movimientos, ha ido depurando todos sus detalles, tanto del clasicismo como del movimiento moderno, depurando elementos formales, suprimiendo todo y quedándose en lo esencial. Y aquí ha llegado a una obra cumbre, realmente. Es una pieza magistral, una pieza de escultura. Habría que ponerle música. ¿Qué música iría con esta arquitectura de estos años? ¿Quién dice la música electrónica? La música se llamaba espacial o música de aterrizaje o no lo sé, porque a la vez también tiene muchísima poesía. No es nada frío este edificio, es muy cálido. Y esto es cuando a mí me dicen, ¿no? ¿Por qué dice usted lo de arquitectura mediterránea? Basta ver esto. ¿Por qué dice usted lo de arquitectura norteafricana? Basta ver esto. O arquitectura de Medio Oriente, del Cairo, del Líbano, porque cuando uno va al Líbano, al Cairo, se da cuenta que está faltando esta arquitectura. Esta arquitectura está hablando de imperios lejanos, de mares, de mediterráneos. Como veis, el portal es muy bonito, pero ha roto la transparencia que tenía el viejo portal. Y ahora vamos a pasar a otro, que es como siempre opino. Esto no sé qué arquitecto es, un arquitecto que se ve que es un poco rebelde. Lo vimos ya en las lecciones de los años 60, creo que lo vimos, donde se empeña en, cuando unos están usando ya el ladrillo rojo, y se empeña en mostrar la estructura de hormigón, se empeña en usar un ladrillo más humilde. Se ve que es un arquitecto rebelde.
Pero en esta situación es como si uno le hubieran invitado a una fiesta y todos van de frac y él hubiera ido pues con una chaqueta más pobre. Fijaros que es horizontal, pero él está en esa rebeldía de hacer una arquitectura como más popular. También es verdad que aquí hay dos grandes viviendas, grandísimas, y en cambio aquí hay cuatro. Es decir, hay cuatro en esta franja, por eso hay dos portales. Es decir, que son viviendas mucho más pequeñitas, ¿no? La mitad o menos que estas, ¿no? También es verdad que eso produce escalas más pequeñas. Él, como veis, se ha centrado en estas terrazas y luego esas otras viviendas lo que ha creado es más esos grandes huecos. Pero como veis, aquí se ve muy bien. Este es el edificio fantástico que os acabo de hablar. Fijaros qué ordenado se ve también su planta. Este es el que habíamos visto anterior. Fijaros que este también tiene resaltes hacia el patio, que este parece no tener. Es un edificio tan elegante que actúa bien en todos los sentidos. Y aquí tenemos este que, como veis, tiene 4 viviendas por planta. Fijaros que es un edificio que es interesante. Aquí tienes las grandes persianas de madera, esas particiones, tiene preparados los toldos, muestra la estructura. Está buscando una sinceridad que en estos años hubo. Hubo en los años 70 una búsqueda, muchos arquitectos buscaban, frente a una arquitectura demasiado aristocrática, buscaban la sinceridad de materiales. Ya había pasado en los años 50. Fijaros que aquí hay un tema muy bonito con el juego del ladrillo. Veis que cambia la textura del ladrillo, lo vamos a ver más detalladamente. Fijaros los portales, con este juego tan bonito también de horizontales, en madera. Es un arquitecto que está investigando todo el tiempo. ¿Veis? Tiene un remate, una insinuación de remate con el hormigón. Le gusta mostrar el hormigón en la estructura. Curiosamente la terraza parece que tiene detrás de nuevo el mismo ladrillo de la fachada. Mirar aquí este detalle, ¿veis? Aquí tiene aparejo a tizones, un aparejo muy trágico, muy español, que produce mucha vibración, y aquí, sin embargo, que es donde están las terrazas, aparece a sogas, es decir, a la pieza larga del ladrillo. Es curioso este detalle que pasa muy desapercibido, ¿no? Aquí tenéis también a sogas, es decir, él usa tizones en lo que son antepechos, usa sogas en lo que son elementos diferentes, ¿no?, a los antepechos. Aquí tenéis detalle del elemento de la entrada a las terrazas. Bueno, aquí tenéis la pieza, o sea, es un edificio que sin duda tiene fuerza, pero como veis aquí no acaba de unir el frente en un elemento unitario, es decir, tratando esto, por ejemplo, como ha intentado tratarlo, lo ha tratado con otro aparejo de ladrillo, que es lo que otros hubieran usado aquí, un mármol diferente al de este antepecho. Es decir, o sea, él está buscando la austeridad, pero en cierta manera le aparece como más humilde que este otro. Y realmente tienen, como veis, los mismos elementos. Claro, este portal que ha sido reformado, pero bastante elegante reformado. Y nos despedimos ya de sus grandes ventanas de madera. Y vamos al siguiente. El siguiente recuerda también a un edificio que habíamos visto en la lección anterior, con esta rotundidad del vuelo, de las piezas. O sea, aquí está jugando también con dos materiales. Aquí ya se ha simplificado y es un único material para el fondo, que luego se juega con este otro cerámica, parece que es, y otro material para los grandes antepechos de las terrazas, con un remate final. Claro, es que los remates en estos años, siempre dijimos, son remates muy duros, no son edificios que se escalonen, son edificios que pretenden descaradamente ser muy violentos, muy fuertes y muy violentos, no perder para nada la escala de gran ciudad que se quería dar a Pamplona en estos años. Fijaros qué bonita la secuencia. ¿Veis? Un antepecho muy diferente al otro, que era un antepecho de vidrio, y es un antepecho ya de piezas de aluminio. Fijaros la carpintería aún de madera. ¿Veis? Ahí aparece la piedra en lo que son elementos estructurales, muy bonitos, y luego fijaros qué detalle tan bonito como la madera baja crea el dintel, y luego aparece un tercer material en los elementos ya más domésticos. Es decir, que hay como una sucesión de varias graduaciones, una piedra,
una segunda piedra que va con los elementos fuertes de la casa, como son estos que imitan los viejos torreones, los pilares. Y luego mirar, el zócalo es muy bonito. No sé si es original, yo creo que sí, este granito oscuro, que es una preciosidad, es un granito casi de tumba egipcia, de sarcófago egipcio, y que define perfectamente todo el zócalo, es decir, da una sensación preciosa. Y veis, la secuencia es muy bonita, los elementos verticales de la barandilla. Quizá nosotros añoramos la barandilla de vidrio del otro edificio que vimos, que es un contraste tan delicado con la piedra. Recordáis que el otro había envuelto no solo esto, sino había envuelto todos los pisos en un único marco. Bueno, cada arquitecto busca según su sensibilidad. Tenemos el portal, supongo que ha sido transformado. Fijar qué piezas. Esta es muy curiosa esta casa porque, como veis, aquí parece haber una única vivienda y aquí hay 3 viviendas. Hay una vivienda central y 2 laterales, que a veces esta vivienda puede incorporar esta otra. Es decir, hay un juego de trío, con una vivienda central y otra lateral. Se ve aquí muy bien, ¿veis? Aquí está una vivienda, otra vivienda que ha quedado central, que tendrá el patio y este patio de atrás, porque en Pamplona no están prohibidas las viviendas interiores, con lo cual las viviendas solo pueden dar al exterior, lo cual es una medida muy buena que evita tanta vivienda interior como hay en Madrid, terrible. También logra la mitad de densidad para la ciudad, es decir, es más cara la ciudad, porque los vecinos tienen que mantener estas calles. Pero bueno, al final la gente siempre da a patio y al exterior, es decir, son viviendas que tienen ventilaciones cruzadas, muy buenas. Pero veis, aquí hay una tercera vivienda que a veces se queda incorporada a la otra, y es una casa diferente a las demás. Y lo ha resuelto muy bien. Tenéis este detalle de los mármoles tan preciosos y piedras que formaban. Y aquí parece existir, y quizá no me había fijado yo, si es distinta piedra o no. Sí, parece que es distinta piedra la que forma, con lo cual habría tres piedras distintas. Y aquí aparece ya otra casa que yo no sé si esta es de Fernando Redón, porque como veis es del mismo arquitecto que está jugando siempre, como hacía Gaudí en La Pedrera, a lograr que los vuelos de la casa se incorporen al elemento vertical con suavidad. Él no hace jardineras, no hace terrazas, sino que hace este gesto que también lo hace a veces en las cubiertas, que es unificar todo con este elemento. Yo pienso que a veces se hubiera sido mejor dárselo a la vivienda, como una terraza, como una jardinera. Pero bueno, cada arquitecto. Sin embargo, fijaros aquí el detalle con que está hecho la madera. Es una casa curiosa, recuerda un poco la Pedrera de Gaudí. La casa parece que quiere ser más. Perdón, que aquí se ha movido la fotografía. ¿Veis? Tiene un juego de las carpinterías. La carpintería pasa a ser muy importante, queda más desvalida que en la otra casa que habíamos visto, o en estas casas donde la gran sombra de las terrazas protege la carpintería. Por lo tanto, aquí la carpintería está siempre nuevamente más estudiada porque se ve más. Perdonad que aquí así estaba mostrando antes de llegar aquí. Y fijaros que también se ha atrevido a un mirador de madera en el centro de la casa. Y es un arquitecto que es rebelde respecto a esta otra arquitectura. Está buscando los miradores, está buscándola y huye, en general huye de las terrazas. Fijaros que es una casa bonita, con sus grandes miradores, pero que pierde esa mediterraneidad de las terrazas, esa sensación de mundo poderoso que da la terraza. Una casa interesante, fijaros la entrada también. Aquí hay un elemento de, no sé si será nuevo o sería antiguo. Fijaros el portal, muy austero, pero muy bonito también, con esta entrada al garaje. Es un ejemplo muy... En Pamplona había que proteger todos los portales que merecen la pena de valor, porque si no, no se entienden las casas. Si se altera el portal, la casa pierde un poco como su tarjeta de visita, ¿no? Esto no sé si será original de la casa, esta secuencia tan bonita de... Realmente es como una terraza mirador, ¿no? Una terraza mirador. Claro, que es muy interesante esta experimentación con la fachada.
fachada muy interesante. Y aquí viene todo el lienzo que acabamos de ver. Esas casas acababa en esta gran torre. Aquí lo vemos desde la gran torre hasta el edificio de la Caja Municipal que vimos antes. Y ahora vamos a la calle Navas de Tolosa, donde aparece otro edificio de Redón. Este ya es poco considerar brutalista, fijaros que es como un búnker, con los huecos muy pequeños, donde el macizo lo está dominando todo. Un edificio muy expresionista, donde ya en cierta manera la búsqueda estética de este efecto está superando un poco a la función, ¿no? Es un edificio que ya, fijaros, sí que realmente ya rompe con esta escala de los edificios, como había pasado aquí, pero estos aún tenían elementos que recordaban mucho los balcones. Este ya está renunciando a todo eso. Es un edificio ya mucho más violento, mucho más revolucionario, ya puramente brutalista, de una arquitectura mucho más violenta, como veis, como un búnker. También es verdad que era un convento, un colegio, y no necesitaba grandes terrazas ni la vida cotidiana, ¿no? Fijaros que fotografía esta es muy bonita, donde se ve esa sensación de maclas, de volúmenes ciegos. Y pasa mucho en estos años. Hay quien dice que es el temor de la guerra nuclear, otros creen que es la defensa frente a un exterior cada vez más hostil, el canto de cisne que pasa también en el Imperio Romano cuando va a caer, esa sensación de cerrarse, porque todo lo externo es hostil. Fijaros, la pieza es muy bonita, es como una pieza, fijaros, con esa fuerza tan esbelta de la estría. Fijaros, es un gran arquitecto, es Fernando Redón. Pero en cierta manera se está alejando por escala, por expresión, de lo que había sido cada vez más, se está alejando de la arquitectura que había sido de la Pamplona romántica, ¿no? Y está ya rompiendo la escala de la ciudad. Aún así es una pieza, como veis, preciosa. Y ahora esta pieza, fijaros cómo ha ido maclándose, una pieza muy bonita, pero muy dura, muy... Y ahora aparece el bosquecillo, que es este gran torreón. Creemos que es de Sobrini también, nos dijo que era de Araujo y Sobrini. ¿Veis? Usa de nuevo el ladrillo oscuro. Fijaros la escala que tiene gigantesca este edificio. Son como esas torres navarras de la montaña, esas torres tan famosas del Baztán. Fijaros que tiene un cuerpo, esto es algo típico, vimos en el edificio del Paseo Sarasate, un cuerpo de oficinas, el edificio se retrasa y aparecen estos gigantescos torreones. Esto muy bonito, es un muro cortina casi, muy bonito. El ladrillo ha sido retocado, se ha respetado bastante. Fijaros quería mostraros los huecos originales, entonces eran terrazas, entonces hay que buscar el hueco original, porque este está aquí quizá. Usaban mucho esos, como os digo, esos vidrios correderos sin carpintería, que eran muy bonitos, dejaban un hueco muy, muy diáfano, pero al final pues no aislaban como aíslan estos que se han sido sustituidos, como veis, ¿no? Y aquí aparece su articulación de terrazas, los elementos, estas ménsulas gigantes, a recibir en parte. Y ahí el gran alero. En esto toma elementos de Fernando Redón, que es la gran cubrición, aunque también el edificio Paseo Sarasate tenía una gran cubierta muy importante que remata muy bien el edificio. Fijaros la escala gigantesca de este edificio y la magnitud que tiene y la elegancia que tiene en los huecos, donde la terraza realmente no acaba de dominarlo todo, pero realmente la horizontalidad domina estos dos frentes. Mientras que aquí la verticalidad, con estos pequeños gestos de horizontalidad del ladrillo y con las ventanas que realmente eran muy horizontales porque no tenían montantes verticales. Tenemos la entrada, muy bonita, son realmente portales fantásticos. Aquí tenéis quizá la ventana original, que era una ventana sin carpintería, no sé si queda en algún elemento. Porque luego la vertical pues realmente hace mucho daño, claro. Partir un hueco cuadrado, precioso, puro, con un elemento vertical, pues realmente hace mucho daño al edificio. Bueno, como veis, está articulado como en dos torreones preciosos y se ve la silueta de la avenida. Desde detrás. Y esta foto la he puesto porque esa foto la en el 2015, antes de que se hubiera hecho la reforma, donde se ve un poco mejor la textura rugosa de este ladrillo marrón
que se usaba en Pamplona y se usaba en otras ciudades de España como ladrillo elemento de prestigio, y cuyo origen no lo tengo yo muy claro. Es decir, el ladrillo rojo ya no acababa de representar el prestigio, porque estaba ya sido muy utilizado en los 60, en cambio este ladrillo oscuro da prestigio y se usa mucho en las grandes casas. Tenéis la secuencia, los edificios que vimos en las lecciones anteriores de los años 60 y ya la gran escala que cobra la ciudad en los 70. Y ahora, aquí estamos en este borde de la ciudad, donde aparece el último edificio de estos años, un arquitecto Manuel Jaén, apoyado luego en la obra por Viver. El arquitecto trabajaba con Redón. Fijaros qué impresionante monolito aparece al final de este ensanche, en estos parques que rodean la ciudad, donde ya va a aparecer el tercer ensanche y a lo lejos. Fijaros qué impresionante pieza. Aquí hubo un concurso muy importante en la ciudad. Me hubiera gustado tener los dibujos porque se presentaron Sobrini, se presentó Javier La Huerta, y estos grandes arquitectos que estamos viendo. No sé si Redón se llegó a presentar o Viver. Viver al final dirigió la obra junto con ellos. Fijaros que son unos prismas que al final hacen un juego que dialoga mucho con las murallas. Y este elemento tan poderosísimo de una estructura normal, tradicional, que va a apoyar en unos pocos pilares. Indica ya el estructuralismo, el dominio de la estructura sobre el edificio, dando fuerza a todo el edificio. Es decir, ya anuncia lo que va a ser parte del estructuralismo. Es una arquitectura muy austera, no tiene terrazas. Yo pienso que igual el edificio de Javier La Huerta, que creo que era un edificio circular, tendría grandes terrazas. Entonces es un edificio en ese sentido más frío, por su gran altura. Estructuralmente es interesantísimo, como veis la escala es tremenda. Fijaros, por ejemplo, no encuentro yo en Barcelona, en Madrid quizás más edificios de esta escala. Asombra que una ciudad como Pamplona tuviera un edificio de esta tremenda escala. Y bueno, y de los que estamos viendo. La Pamplona en ese sentido es singular, tiene edificios muy interesantes de esta época, de unos materiales buenísimos, una construcción exquisita. En parte quizá influyó la Escuela de Arquitectura, que atrajo arquitectos de mucho prestigio, como La Huerta, Sobrini. Bueno, como veis, es una pieza curiosa, es una pieza ya muy austera, un poco más triste de expresión, triste digo intencionadamente. O sea, es el hecho de no tener terrazas, el hecho de no tener persianas, ni toldos, ni celosías, la vuelve una pieza más nórdica, una pieza más gótica, más de un mundo nórdico. Y claro, su escala en la ciudad es emocionante. ¿Recordáis que vimos en las lecciones de la Pamplona moderna, vimos aquel que era casi el rascacielos de Pamplona? Pues ahora este lo duplica. Una pieza muy bonita. Además, tiene que ver con la ciudadela que aparece aquí delante, es como la torre de la ciudadela. Una pieza enigmática y fascinante. Un sistema de ascensores un poco complejo, porque hay que cambiar de ascensor para llegar a cada estos miradores. Aún así es una pieza interesantísima. Ahora, por desgracia, la han revestido y ha perdido pues la pequeña escala que daba el ladrillo. Bueno, se ha hecho con cuidado, tratando de recordar al ladrillo. Fijaros este elemento que unía las dos torres, un elemento pasarela de vidrio, y esto es impresionante, mirarla, ¿no? Las columnas y pilares que recogen estas grandes columnas. Es realmente emocionante. Habla de ese mundo donde la estructura iba a ser tan poderosa, pero que empezaba a ser muy inhóspito para el hombre. Empezaba a ser la gran escala donde la estructura superaba todo. Tenía que ver con utopías sociales. Este edificio también tenía mucho de utopía social, con sus zonas comunes. Es decir, eran edificios que querían ser casi ciudades en miniatura. Fijaros qué bonita esa secuencia del otro girando, apareciendo tras el mundo de vidrio que une las torres. Y luego uno echa en falta pues las terrazas, ¿no? Es un edificio muy austero, sin elementos de persianas, sin elementos de... Y eso ha dado sus problemas, porque Pamplona, aunque muchos crean que es una ciudad nórdica, Pamplona es una ciudad mediterránea. Entonces es una ciudad muy extrema, tiene mucho frío, ahora ya no, y mucho calor, desde luego. Es una ciudad donde la terraza tiene muchísimo uso. Hay una imagen de Pamplona como ciudad de miradores y de ciudad de clima nórdico, y son
no es verdad. Fijaros qué bonita pieza. Aquí os muestro unas fotografías. Lo importante que es este hito en la ciudad, porque es el inicio de las murallas, el inicio de la ciudadela. Para uno que llega, le indica que ahí está iniciándose la ciudad. Suele ser al revés. Normalmente las torres avisan de los barrios nuevos pues esta avisa, es como una torre defensiva que va muy bien con el tamaño de la ciudadela. Yo muchas veces he dicho, Pamplona, cada barrio tenía su torre, en su iglesia, su torre defensiva. Pues la ciudadela, que era una gran ciudad del Renacimiento, no tenía su torre y la ha tenido 500 años después. Fijaros que impresionante. Es como un monstruo antediluviano, como un gigantesco un gesto, un cíclope gigantesco en la escala de la ciudad, porque supera a todos los edificios de la ciudad, sin ninguna duda. ¿Veis? Es un edificio majestuoso y misterioso. Y tenéis un edificio aquel que hablábamos los años 60, cómo ha cambiado la escala. Allí veis ese frente que hemos acabado de ver. Y aquí tenemos como este edificio franqueó lo que van a ser ahora los barrios que vamos a hablar ahora en las siguientes lecciones. Esta es la sección que hemos visto hoy. Como los años 70 envuelven esta ciudad. Y lo que os decía, si San Cernin tuvo dos iglesias torre, que era la iglesia de San Saturnino con 4 torres, San Lorenzo con una gigantesca torre, el burgo de San Nicolás tuvo la gran torre defensiva de San Nicolás, y el burgo de la Navarrería tuvo las 2 grandes torres de la catedral, pues había una ciudad que no había tenido su torre, que era esta maravillosa ciudad renacentista, pues la tuvo con el singular. Aquí lo veis. Ha tardado 500 años en tenerla, pero la ha tenido. Muchas gracias.